Los muertos deberían descansar en paz, pero en estos 6 relatos descubrirás que no siempre es así. Las morgues son lugares fríos, silenciosos y llenos de secretos que pocos se atreven a contar. Forenses, enfermeras, vigilantes y estudiantes de medicina han vivido experiencias aterradoras en estos depósitos de cadáveres, encuentros que desafían toda lógica y que les han dejado cicatrices imborrables. Hoy, en Relatos del Umbral, te traemos 6 historias escalofriantes que parecen salidas de una película de terror, pero que quienes las vivieron aseguran que son 100% reales. Susurros en la oscuridad, cadáveres que se mueven, puertas que se abren solas y cuerpos que parecen querer decir algo desde el más allá. Si eres valiente, quédate hasta el final y descubre lo que ocurre en las morgues cuando nadie está mirando. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a Relatos del Umbral y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias aterradoras. Dale like, comparte este video y coméntanos. ¿Alguna vez has sentido que algo te observaba en un hospital o en una morgue? ¿Crees que los espíritus de los muertos pueden quedarse atrapados en estos lugares? Te leemos en los comentarios, si te atreves. Ahora apaga las luces, súbele al volumen y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará dudar de lo que crees sobre la muerte. Mi nombre es Ramiro Acosta, y en 1998 trabajé como forense en la morgue del Hospital San Vicente de Paúl en Medellín, Colombia. Durante los años en que ejercí mi profesión, fui testigo de numerosos casos escalofriantes, pero hay uno que me ha perseguido cada noche desde aquel día. El 17 de septiembre de 1998, llegó un cuerpo que me puso los pelos de punta desde el principio. Era un hombre de unos 40 años, encontrado en un callejón del barrio Aranjuez, con signos evidentes de haber sido torturado antes de morir. Su piel estaba cubierta de laceraciones, tenía los dedos quebrados y sus ojos, bueno, nunca los encontramos. Lo registramos como NN, ya que nadie reclamó su cuerpo. La noche de su llegada, me asignaron la tarea de realizar la autopsia. Eran casi las 11:30 de la noche, y el pasillo de la morgue estaba completamente vacío. La única iluminación provenía de los fluorescentes parpadeantes que parecían jugar con mi percepción. Encendí la grabadora y comencé con el procedimiento. Hice la primera incisión en el pecho y, de inmediato, una corriente helada recorrió la habitación. No era raro sentir frío en la morgue, pero esta vez se sintió anómalo. Miré alrededor, convencido de que alguien estaba detrás de mí. Nada. Seguí con el procedimiento, pero mientras exploraba el interior de la cavidad torácica, el cadáver exhaló un leve susurro. Fue como si hubiera intentado decir algo. Mi primer pensamiento fue que debía ser una reacción post-mortem, aire escapando de los pulmones. Pero cuando miré su rostro, tenía la boca abierta y de ella salía vapor, como si respirara. Retrocedí de inmediato. Mi pulso se aceleró, pero intenté racionalizarlo. Quizá algún gas atrapado en su cuerpo, sí, debía ser eso. Respiré profundo y volví a mi labor. Pero entonces la luz parpadeó violentamente y se apagó por un instante. La habitación quedó en completa oscuridad. Un sonido húmedo y viscoso se escuchó a mi izquierda. Como si algo se arrastrara por el suelo. Encendí la linterna que siempre llevaba conmigo y la dirigí hacia el origen del ruido. En el suelo, junto a la mesa de autopsias, había un rastro de líquido oscuro y espeso que no estaba ahí antes. El corazón me martillaba el pecho cuando escuché un susurro gutural justo en mi oído derecho. ¿No terminé de sufrir? Grité y me aparté bruscamente. Mi linterna cayó al suelo y rodó hasta chocar contra la pared. La luz regresó de golpe. El cadáver seguía ahí, inmóvil, pero su rostro ya no era el mismo. La piel de la cara parecía estirada en una mueca de agonía, con los labios retraídos y los dientes expuestos en una sonrisa macabra. Sus párpados abiertos, aún sin ojos, parecían mirarme. En ese instante, la puerta de la morgue se abrió de golpe, y mi colega Humberto Velázquez entró con cara de fastidio. Ramiro, ¿por qué gritaste? Intenté explicarle lo sucedido, pero cuando miró el cadáver, su expresión se tornó sombría. Hermano, tú no lo moviste así, ¿cierto?
Negué con la cabeza. Humberto sacó su propia linterna y examinó el cuerpo. Entonces notó algo que no había estado ahí antes. En el pecho del cadáver, justo sobre la incisión que hice, alguien había grabado con un bisturí una palabra. Infierno. No hace falta decir que dejé el trabajo poco después. Aquella fue la última autopsia que hice. Pero hasta el día de hoy, cada vez que cierro los ojos, puedo ver su rostro deformado, su boca abierta en un grito que nunca escuché, y la palabra en su pecho que aún me persigue. Me llamo Ernesto Gallardo y en 2012 trabajé como vigilante nocturno en la morgue del Hospital Juárez de México, en la Ciudad de México. Cuando tomé el puesto, pensé que lo peor de mi trabajo sería lidiar con el frío y el olor, pero después de lo que viví en una de mis guardias, entendí que el horror verdadero no siempre tiene una explicación racional. Era la madrugada del 3 de marzo de 2012, cerca de las 2:45 de la mañana, y estaba haciendo mi recorrido habitual por los pasillos del hospital. La morgue estaba en un área apartada del edificio principal, en el sótano. Su acceso era restringido, y a esas horas no había absolutamente nadie en el lugar, salvo por mí y los cadáveres en los refrigeradores. Mientras revisaba las cámaras de seguridad en la pequeña cabina de vigilancia cerca del elevador, noté algo extraño. En el monitor que apuntaba al pasillo que llevaba a la morgue, vi una figura de pie, quieta, justo frente a la puerta metálica del depósito de cadáveres. Me sobresalté. No debía haber nadie ahí. Tomé mi linterna y la radio, y fui a verificar. Cuando llegué, el pasillo estaba vacío. No había nadie. Revisé la cerradura de la morgue, intacta. Miré a ambos lados del pasillo, pero estaba solo. Regresé a la cabina y volví a mirar la grabación. Ahí estaba otra vez, una silueta alta y delgada, de pie frente a la puerta. Lo más perturbador es que, parecía mirarme directamente a la cámara. Un escalofrío recorrió mi espalda. Verifiqué la hora exacta, 2:52 de la mañana. Decidí quedarme en la cabina unos minutos más, observando el monitor con el corazón latiéndome en la garganta. A las 2:55 de la mañana, la silueta se movió. Giró lentamente la cabeza hacia la cámara, como si supiera que lo estaba observando. La piel se me erizó cuando noté que no tenía rostro. Solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Salté de la silla y corrí al pasillo nuevamente, decidido a comprobar lo que estaba pasando. Mi linterna temblaba en mis manos mientras alumbraba la puerta de la morgue. No había nadie. Pero, el frío en el aire era anormalmente intenso. Intenté abrir la puerta, pero en cuanto mi mano tocó la manija de metal, un golpe fuerte sonó desde adentro. Me quedé paralizado. Otro golpe. Más fuerte esta vez. Y entonces, escuché el sonido más aterrador de mi vida. Unos nudillos raspando la parte interna de la puerta metálica. Era como si algo quisiera salir. El pánico me paralizó por unos segundos, hasta que mi radio crujió con interferencia. Un susurro distorsionado salió de los parlantes. Ernesto, abre la puerta. Mi estómago se revolvió. No había nadie más en el edificio que supiera mi nombre. Retrocedí lentamente, sintiendo el sudor frío en mi espalda. La luz del pasillo comenzó a parpadear violentamente. El golpe en la puerta se repitió, pero esta vez no fue un puñetazo, fue como si algo rascara con desesperación desde el otro lado. En ese instante, la puerta se abrió sola. El frío que salió de la morgue fue como un golpe helado en el rostro. Y dentro, los refrigeradores de cadáveres estaban abiertos. Uno de los compartimentos estaba vacío. Era el número 23. Corrí de regreso a la cabina de vigilancia, temblando de terror. Tomé el radio y llamé a mis superiores. No sabría cómo explicar lo que estaba ocurriendo, pero en ese momento ya no me importaba. Mientras esperaba, volví a mirar el monitor. Y ahí estaba. La figura estaba ahora dentro de la morgue, de pie junto al refrigerador número 23. Mirando de frente a la cámara. Pero esta vez, tenía ojos. Dos orbes negros que me miraban fijamente desde la pantalla. En cuanto llegaron mis compañeros, les conté todo. Uno de los médicos forenses, al escuchar lo del refrigerador 23, palideció. No puede ser, murmuró. Nos llevó hasta la morgue,
donde todo estaba en perfecto orden. Los compartimentos estaban cerrados, y no había rastro de nada fuera de lo común. Pero el médico, aún con el rostro desencajado, nos contó algo. Hace 10 años, un hombre fue traído aquí después de un accidente. Murió en esta morgue a las 2:55 de la mañana, pero su cuerpo desapareció misteriosamente. Era el cadáver que ocupaba el refrigerador 23. Me dieron la noche libre después de eso. Nunca más volví a la morgue del Hospital Juárez. Pero sé que cada noche, a las 2:55 de la mañana, algo sigue esperando detrás de esa puerta metálica. Esperando a que alguien le abra. Me llamo Andrés Luján y soy médico forense en la Morgue Judicial de Buenos Aires, Argentina. Llevo más de 25 años en esta profesión, y puedo decir con certeza que los muertos no descansan en paz en este lugar. Hay algo en esta morgue, algo que no pertenece al mundo de los vivos. Lo que voy a contarles ocurrió en junio de 2017, una noche que jamás podré olvidar. Eran cerca de las 3:30 de la mañana, y estaba finalizando la autopsia de una mujer identificada como Clara Montes, de 62 años. La causa de muerte había sido un paro cardíaco, pero lo que me inquietaba era su rostro. Clara tenía una expresión de horror absoluto, como si en el momento de su muerte hubiera visto algo que la aterrorizó hasta la última fibra de su ser. Sus labios estaban levemente abiertos, mostrando unos dientes apretados con tanta fuerza que tuve que aflojarlos con un forceps. Hice las incisiones necesarias y comencé el procedimiento con total normalidad. Pero conforme avanzaba, noté algo extraño. Su sangre estaba tibia. Aquello no tenía sentido. Un cuerpo en la morgue pierde calor rápidamente, y ella llevaba al menos 10 horas muerta. Fruncí el ceño, extrañado, pero lo atribuí a un error en la refrigeración. De pronto, la luz parpadeó. Ese tipo de fallas eran comunes en la morgue, así que no le di importancia. Seguí trabajando en silencio, hasta que... ¡Ayúdame! Mi mano se congeló en el aire. No era posible. La voz había sonado justo frente a mí. Miré alrededor, buscando alguna explicación lógica. Solo estaba yo y el cadáver de Clara. Respiré profundo y traté de tranquilizarme. Tal vez había sido mi imaginación, el cansancio acumulado, pero cuando miré de nuevo a la mesa de autopsias, el corazón me martilló el pecho. Los ojos de Clara estaban abiertos. No solo eso. Sus pupilas se movieron. Retrocedí bruscamente, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. Su rostro, que antes mostraba una mueca de terror, ahora tenía una expresión serena. Un pensamiento escalofriante me cruzó la mente. ¿Me estaba observando? Apreté los dientes y me acerqué lentamente. Su boca estaba entreabierta. Me incliné un poco para examinarla mejor, cuando de pronto, un chorro de aire caliente salió de su garganta. Caí de espaldas y me arrastré por el suelo, horrorizado. No podía ser, los cadáveres no respiran. Mi pánico aumentó cuando noté que su mano izquierda se había movido. Antes la tenía sobre su pecho, pero ahora estaba colgando al costado de la mesa. No esperé más. Salí corriendo de la sala de autopsias y fui directo al área administrativa, donde encontré a mi compañero Víctor Salgado, otro forense con más años de experiencia que yo. Le conté todo lo sucedido, tratando de sonar racional, pero él no pareció sorprendido. Me llevó a una esquina de la oficina y, en voz baja, me preguntó: ¿qué número tenía el cuerpo? Aún temblando, respondí: número 104. Víctor palideció. No puede ser. Fue hasta un archivador, sacó una carpeta polvorienta y me mostró un registro. El cadáver número 104 había sido ingresado antes. Hace exactamente 20 años, otra mujer, también llamada Clara Montes, había muerto de un paro cardíaco, con la misma expresión de terror. Los registros se repiten cada 20 años, susurró Víctor. Diferentes personas, mismos nombres, misma causa de muerte, misma fecha. Un escalofrío me recorrió la espalda. Volvimos juntos a la sala de autopsias. Pero cuando llegamos, el cuerpo ya no estaba. La morgue tenía cámaras de seguridad, así que revisamos la grabación de la última hora. Lo que vimos nos dejó sin aliento. En el video, se veía claramente el momento en que yo salí corriendo,
pero lo que ocurrió después fue lo verdaderamente aterrador. El cadáver de Clara se incorporó lentamente en la mesa de autopsias. Giró la cabeza hacia la cámara y sonrió. Luego, simplemente desapareció de la imagen. Esa fue la última noche que trabajé en la morgue judicial de Buenos Aires. Desde entonces, cada año en junio, evito acercarme a ese lugar. Porque sé que, en algún momento, el cadáver número 104 volverá a aparecer. Mi nombre es María Fernanda Ruiz, y en 2005 trabajé como enfermera en el Hospital Vargas de Caracas, Venezuela. No era un hospital cualquiera, su infraestructura antigua y pasillos interminables lo convertían en un lugar con una atmósfera pesada, donde el eco de los pasos se extendía hasta desaparecer en la penumbra. Mi turno de noche era agotador, pero lo que me ocurrió una madrugada en la morgue del hospital me marcó para siempre. Desde entonces, no vuelvo a entrar a un depósito de cadáveres sola. Era el 7 de agosto de 2005, una noche calurosa y sofocante. Cerca de las 2:30 de la mañana, una de mis compañeras, Julia, me pidió que la acompañara a la morgue. Había que llevar documentos del paciente recién fallecido al registro, y aunque odiábamos bajar allí, era parte del trabajo. Cuando llegamos, el lugar estaba en penumbras. Solo una luz parpadeante iluminaba tenuemente el pasillo, creando sombras largas que parecían moverse por sí solas. Julia abrió la puerta y ambas entramos. El aire estaba denso, con un olor a desinfectante y muerte que se impregnaba en la piel. El cuerpo que habíamos llevado esa noche pertenecía a Luis Alberto Méndez, un hombre de 56 años, fallecido de un infarto fulminante en urgencias. Estaba en una de las camillas metálicas, cubierto con una sábana blanca. Todo parecía normal, hasta que escuchamos un leve crujido. Giramos la cabeza hacia los refrigeradores de cadáveres. Uno de los compartimentos estaba mal cerrado. Nos miramos, incómodas. A veces los médicos forenses no cerraban bien los compartimentos, pero por alguna razón, la imagen del cajón entreabierto nos heló la sangre. Julia, con su carácter fuerte, se adelantó y lo cerró con un empujón. Debe haber sido el aire, murmuró, pero su voz sonó tensa. Justo cuando nos disponíamos a salir, se escuchó un sonido seco detrás de nosotras. Un clic. La puerta de la morgue se había cerrado sola. Mi respiración se volvió errática. Julia intentó abrirla, pero estaba trabada. ¿Qué demonios?, susurró, empujando la puerta con fuerza. Y entonces escuchamos la voz. Un susurro bajo, tembloroso, que venía desde dentro de la morgue. «Ayúdenme». Mis piernas se debilitaron. Julia y yo nos miramos con los ojos abiertos de par en par. El sonido venía de los refrigeradores de cadáveres. El miedo nos paralizó, pero entonces algo ocurrió que hizo que mi corazón casi se detuviera. El cajón que Julia había cerrado, se abrió lentamente. Retrocedimos en pánico mientras la camilla metálica deslizaba hacia afuera, revelando un cadáver que no debía estar ahí. Era Luis Alberto Méndez. Pero él no estaba acostado como lo habíamos dejado. Estaba sentado, con la cabeza gacha, como si estuviera despertando. Julia gritó. Yo no podía moverme. El cadáver levantó la cabeza y nos miró. Sus ojos estaban completamente negros. Mi cuerpo entero se estremeció. No tenía pupilas. No tenía iris. Solo dos orbes oscuros y vacíos. Intenté rezar, pero mi mente estaba en blanco. Julia lloraba en estado de shock, con la espalda pegada contra la puerta. El cadáver abrió la boca, y de su garganta salió un lamento gutural. «No me dejen aquí». Entonces todo se oscureció. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando desperté, estaba en el suelo, afuera de la morgue. Julia estaba a mi lado, llorando incontrolablemente. Un guardia de seguridad y otro enfermero nos encontraron inconscientes. Nadie entendió cómo salimos. La puerta seguía cerrada por dentro. Revisaron las cámaras de seguridad, pero las grabaciones se dañaron justo a las 2:33 de la mañana. El cuerpo de Luis Alberto Méndez seguía ahí, en su camilla, cubierto con la sábana blanca. No se había movido. Pero lo que nos dejó sin aliento fue lo que encontramos en la pared, cerca de los refrigeradores. Unas marcas largas y profundas,
como si alguien hubiera arañado desesperadamente el metal. Julia renunció esa misma noche. Yo lo hice un mes después. Desde entonces, cada vez que alguien muere en el Hospital Vargas de Caracas, a las 2:30 de la mañana, la morgue queda completamente vacía. Porque todos saben que si te quedas adentro, alguien te pedirá que lo saques. Me llamo Raúl Garmendia, y en el invierno de 1994 trabajé como sepulturero en el cementerio de la Almudena, en Madrid, España. Parte de mi trabajo incluía recoger cuerpos de la morgue cercana y prepararlos para el entierro. Nunca fui un hombre asustadizo, pero lo que viví en aquella morgue me dejó con un miedo que nunca pude superar. Era la madrugada del 12 de diciembre, y la helada cubría los vidrios de la furgoneta funeraria con una capa espesa de escarcha. Me enviaron a recoger el cuerpo de un hombre sin identificar, fallecido en circunstancias extrañas. El informe decía que lo habían encontrado en una casa abandonada, con el cuerpo totalmente rígido, los ojos abiertos y la boca desencajada, como si su último aliento hubiera sido un grito ahogado. Cuando llegué a la morgue del hospital, ya pasaban de las 3 de la mañana. El pasillo estaba completamente vacío. Apenas entré, sentí un frío que calaba hasta los huesos. El forense de turno, un hombre mayor llamado Tomás, me esperaba con cara de pocos amigos. «Ojalá no tuvieras que llevarte este cuerpo», murmuró, bajando la voz. «Algo no está bien con él». Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir?». Me miró con incomodidad y señaló el refrigerador donde estaba guardado el cadáver. «Los sensores de temperatura han fallado 3 veces esta noche», dijo, cruzándose de brazos. «Y se han escuchado ruidos dentro del compartimento». La piel se me erizó. No creía en fantasmas, pero el tono de Tomás era demasiado serio como para bromear. Me encogí de hombros, intentando mantener la compostura. «Venga, lo saco rápido y me voy». Tomás asintió y abrió la puerta del refrigerador. El sonido del metal rechinando me hizo estremecer. El cadáver estaba envuelto en una sábana blanca. Hasta ahí, todo parecía normal. Pero cuando Tomás deslizó la camilla hacia afuera, la sábana se deslizó un poco y reveló su rostro. Tuve que ahogar un grito. El cadáver tenía los ojos completamente abiertos, vidriosos y sin vida, pero su expresión era de horror absoluto. Como si hubiera visto algo más allá de la muerte. Tomás notó mi incomodidad y trató de bromear. «Vaya, parece que te miró feo». Me reí sin ganas y preparé la camilla para trasladarlo a la furgoneta. Cuando lo giramos para acomodarlo, ocurrió lo inexplicable. Un aliento cálido salió de su boca. Tomás y yo retrocedimos de inmediato. «No puede ser», susurró él, mirando el cadáver con el rostro desencajado. «Este hombre murió hace más de un día». Pero lo peor no había llegado. Mientras nos quedábamos allí, en completo silencio, escuchamos algo que nos paralizó por completo. Un susurro. Vino del cadáver. «No, me entierres». Ambos nos miramos con el corazón en la garganta. Y entonces, el cadáver se movió. No fue un espasmo post-mortem, no fue un reflejo. Fue un movimiento lento y consciente. Su mano derecha se deslizó por la camilla y agarró la muñeca de Tomás. El forense soltó un grito desgarrador y cayó al suelo, temblando. Yo me quedé paralizado. La morgue entera pareció volverse más oscura, más fría. La cabeza del cadáver giró hacia mí. Los labios temblaron como si quisiera decir algo más. Pero en lugar de eso, una sombra oscura salió de su boca y se esfumó en el aire. Fue un instante, un parpadeo, pero lo vi. Sentí el estómago revuelto. Algo no natural, algo maligno, había habitado ese cuerpo. De golpe, la puerta de la morgue se cerró de un portazo, dejándonos a oscuras. Tomás y yo salimos corriendo, dejando la camilla con el cadáver allí. No importaba si me despedían, no iba a llevarme ese cuerpo. Al día siguiente, recibí una llamada de otro compañero. «Hermano, ese cadáver nunca llegó al cementerio». Me quedé helado. «¿Cómo que no? ¿Desapareció? Se supone que tú lo recogiste, pero la morgue está segura de que nunca salió de allí». Dejé el trabajo poco después. Nunca volví a la morgue de Madrid.
Pero desde aquella noche, a veces despierto en la madrugada y siento que alguien me está observando. Sé que es él. Sé que nunca se fue. Mi nombre es Javier Ríos, y en 2019 era estudiante de medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Como parte de mi formación, debía hacer prácticas en la morgue del Hospital Arzobispo Loaiza, un lugar con una reputación peculiar. Los pasillos oscuros, el olor penetrante a formol y muerte, y la sensación de estar siempre acompañado, aunque no hubiera nadie más, eran solo parte de la experiencia. Al menos eso creía, hasta la noche en que entendí que en la morgue, los muertos no están tan quietos como parece. Era el 15 de noviembre de 2019, y esa noche tenía guardia en la morgue. Mi tarea era simple, revisar y clasificar los informes de los cuerpos ingresados. La mayoría eran NN, indigentes o personas sin identificar que nadie reclamaba. A las 2:10 de la mañana, mis compañeros se fueron a descansar, dejándome solo. Me acomodé en la oficina y encendí la laptop para terminar el informe cuando, de repente, el sonido de un refrigerador abriéndose rompió el silencio. Mi primer instinto fue pensar que alguno de los médicos había regresado. Pero al asomarme al pasillo, no vi a nadie. Me acerqué a la sala de conservación de cuerpos. Uno de los compartimentos estaba entreabierto. El corazón me empezó a latir más fuerte. Tragué saliva y, con cautela, empujé la bandeja de metal para cerrarla. Pero antes de hacerlo, noté algo que me heló la sangre. El cuerpo en su interior, cubierto por una sábana, no estaba en la misma posición de antes. Retrocedí lentamente, tratando de convencerme de que solo estaba sugestionado por el cansancio. Pero entonces, escuché que alguien respiraba. Un aliento profundo, irregular, como si alguien estuviera despertando de un largo sueño. Un escalofrío me recorrió la espalda. Los cuerpos no respiran. Y menos aún, susurran. «Ayúdame». Fue una voz débil, gastada. Venía de dentro del refrigerador. Quedé completamente paralizado. Mi mente me decía que no podía ser real, que tal vez era aire escapando del cuerpo, pero en el fondo sabía que no era así. La luz del pasillo parpadeó violentamente, y en ese instante, escuché cómo la bandeja metálica empezó a moverse sola, deslizándose hacia afuera. La sábana blanca cayó al suelo, y entonces lo vi. El cadáver se sentó lentamente. No sé cómo no me desmayé. Era un hombre joven, de unos 30 años, con el rostro demacrado y los labios azulados. Pero lo más aterrador era que, me miraba fijamente. Sus ojos estaban abiertos. Y no con la opacidad de la muerte, sino con algo vivo. Me quedé petrificado, esperando que todo fuera una alucinación. Pero no. El cadáver movió la boca y volvió a hablar. ¿Dónde estoy? Corrí como nunca en mi vida. Pasé por el pasillo sin atreverme a mirar atrás, mi única meta era salir de la morgue. Justo cuando llegué a la puerta de salida, escuché algo que me hizo detenerme en seco. El sonido de pasos, acercándose detrás de mí. No quise girarme. No podía. Pegué la mano al pomo de la puerta y giré la cerradura, pero no se abría. Entonces, algo me susurró al oído. «No me dejes aquí». La voz venía de justo detrás de mí. La puerta se abrió de golpe y caí al suelo en el pasillo. Un enfermero que venía en dirección opuesta me vio y corrió a ayudarme. «Javier, ¿qué te pasó?». Intenté hablar, pero mi boca no respondía. Solo señalé la morgue con la mano temblorosa. Cuando entramos juntos, todo estaba normal. No había ningún cuerpo fuera de su compartimento. No me quedé a averiguar más. Esa fue la última vez que puse un pie en la morgue del Hospital Loaiza. Semanas después, un viejo doctor me contó una historia que me dejó helado. Hace 15 años, un joven médico en práctica sufrió un infarto y murió dentro de la morgue. Se dice que su espíritu nunca salió de ahí. No sé si lo que vi aquella noche era su alma atrapada, o algo mucho peor. Pero si alguna vez estás en una morgue, de madrugada, y escuchas un susurro pidiendo ayuda, haz lo que yo no hice. No mires atrás.